Estamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y más de 2.000 candidatos a la Asamblea Nacional buscarán una curul en el legislativo en las próximas elecciones del 9 de febrero. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora al abogado Mario Ruiz, candidato a la Asamblea Nacional por Centro Democrático, y también a Henry Guatemal, candidato a la legislación por la Unidad Popular. Ambos van por la provincia de Imbabura. Gracias por acompañarnos. Les saludan Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Muy buenas tardes, estimado Fausto y María del Carmen. Muchas gracias por el espacio. A ustedes, gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros y por un poco contestar algunas inquietudes que tal vez tengan los ciudadanos en estos momentos, quienes nos están escuchando. Me gustaría preguntarle algo inicialmente al abogado Mario Ruiz, que ahora es candidato por Centro Democrático. Usted antes estaba en representación de Pachacutic. ¿Por qué ahora con Centro Democrático? Justamente ayer estuvo con nosotros el doctor Ricardo Vanegas, quien también era asambleísta por ese partido, por Pachacutic, y ahora también está en Centro Democrático. Bueno, nosotros, buenas noches. Primeramente, un saludo cordial y respetuoso a la distinguida audiencia de FM Mundo y a los panelistas que creo que están conectados. Nosotros creemos que es indispensable darle una voz al pueblo ecuatoriano, una voz que primero conozca del quehacer, del teje y maneje del Parlamento, del procedimiento parlamentario, de cómo se realiza una ley, de cómo se conforma la Asamblea Nacional y cómo se fiscaliza. Si nosotros no afrontamos esa responsabilidad, estamos siendo parte de el no hacer, de una responsabilidad por omisión, y dejando que llegue a la Asamblea Nacional la gente que ahora ha representado en su mayoría, gente que no conoce qué es una ley, gente que no conoce la realidad del pueblo ecuatoriano y que únicamente va a alzar la mano y a bajar la mano conforme le manda o le dispone el dueño del partido político. Entonces, por eso es necesario que nosotros participemos. Pero no me contestó la pregunta que le hice. ¿Por qué por Centro Democrático? Ajá. ¿Por qué no con Pachacutic? Bueno, en mi caso yo salí, terminamos el periodo legislativo en la bancada de Pachacutic. Yo no me he cambiado estando en el poder. Yo salí siendo el último jefe de bancada de Pachacutic, defendiendo los principios de Pachacutic, pero una vez que se terminó la Asamblea Nacional en el 2023 por la muerte cruzada, se acabó ese periodo. Y una vez terminado ese periodo, yo agradecí al presidente o al director del provincial del movimiento, y yo di el paso al costado porque yo no coincido, no tengo coincidencias con quienes están actualmente al frente del movimiento de unidad nacional Pachacutic. No con los principios de Pachacutic, no con los militantes de Pachacutic, con quienes nos une un cariño de hermandad, porque ahí me formé y seguiré proclamando y defendiendo esos principios del movimiento Pachacutic. No tiene coincidencias con Leonidas Issa, entonces. Pero yo no coincido con el candidato presidencial, ni con su forma de actuar, ni con su forma de ver la política con radicalidad, con extremos y con sectarismos. Entonces yo no voy por ese lado y por lo tanto yo di el paso al costado para que los compañeros caminen sin ningún obstáculo y yo no estar peleando por una candidatura de ninguna manera. Entonces, candidato Guatemal. ¿Sí? Sí, gracias. Candidato Guatemal, usted en algunas intervenciones se ha referido mucho a que el gobierno está presentándose en estas elecciones con cancha inclinada a su favor. También ha sido muy crítico de las acciones de la Asamblea Nacional, principalmente con respecto a los juicios políticos, de esta suerte de shows que se armaron en el legislativo. ¿Cómo podría cambiarse esto? Y lo primero, ¿por qué una cancha inclinada a favor del gobierno? Estimado Fausto, muy buenas tardes. En primer lugar, hay que responder de que en la Asamblea Nacional no se ha legislado por los ecuatorianos.
Ahí se ha trabajado precisamente para beneficiar a pequeños grupos, mientras la gran mayoría de ecuatorianos aún necesita seguridad, empleo y educación. Y en lo que respecta a la pregunta, nosotros, nuestro partido y personalmente, nosotros hemos hecho denuncias a lo que está pasando con el gobierno. El gobierno tiene que cumplir la ley electoral y tiene que respetar la Constitución. Y aquí vemos un Consejo Nacional que se hace de la vista gorda. Hoy mismo no sabemos si el presidente de la República es presidente o candidato, toda vez que ha derogado el decreto 500 con el cual nombró a una vicepresidenta para participar como candidato. Pero la ley es clara. El artículo 96 del Código de la Democracia destaca que los servidores públicos tienen que pedir licencia para participar en las contiendas electorales. Esto sucede, por ejemplo, con los servidores públicos. En mi caso, nosotros hemos pedido licencia en el mes de septiembre y desde ahí nosotros hemos venido cumpliendo las reglas. Pero el Consejo Nacional Electoral tiene preferencias para distintos actores y eso nosotros no podemos tolerarlo. Hoy mismo no sabemos si el presidente de la República va a acudir al debate y no sabemos qué va a pasar en el caso que no ocurra. Por eso a los ecuatorianos les decimos, estas elecciones nosotros tenemos que tomarles con el mayor respeto, con el mayor cuidado, porque nosotros estamos entrando a un punto de inflexión en el cual podemos llegar a un punto de no retorno. Si dejamos pasar por alto el irrespeto a la ley, el irrespeto a la norma, pues nosotros ¿qué vamos a obtener después? ¿Cuál va a ser la propuesta central desde Unidad Popular, tomando en cuenta que, por ejemplo, uno de los cuestionamientos, lo que mencionaba hace un momento, tiene que ver con los procesos de fiscalización por un lado? Ya vamos a hablar más adelante también sobre las propuestas de lucha contra la minería ilegal, pero respecto a los procesos de fiscalización, ¿cómo sería lo adecuado hacerlo? Porque hemos visto, y los shows no son de la reciente asamblea, sino de la anterior, y si vamos hacia atrás, algo similar. ¿Cómo parar estos shows? ¿Cómo parar esta suerte de vendetas entre las organizaciones políticas para hacer procesos de fiscalización al menos medianamente serios? Como legisladores nosotros vamos a trabajar por lo que le está quitando el sueño a los ecuatorianos. Vamos a devolverle la paz, la seguridad, la tranquilidad. Vamos nosotros a fiscalizar a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas y enviar a la casa a los narcogenerales, porque no puede ser justo que mientras el pueblo ecuatoriano anhela paz y tranquilidad, existan malos elementos que están en la cúpula de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que están remando en contra de estos altos objetivos. Asimismo, nosotros tenemos que hacer procesos de auditoría a lo que está pasando en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, en lo que está pasando con la asignación de la obra pública. Hoy mismo el presidente de la República ha puesto en un plan de inversiones alrededor de 1.300 millones de dólares, de los cuales solamente ha devengado el 54%. Esto tiene que ser respondido porque le está quitando el sueño a los ecuatorianos. Cada dólar que se desperdicia en corrupción, que se llevan los elementos corrompidos de la política, le están quitando los textos escolares, le están quitando las medicinas, los hospitales, le están quitando a nuestros jóvenes, a nuestros ecuatorianos, la oportunidad de quedarse aquí en el país, hacer patria en el país, porque miles de ecuatorianos, más de 200,000 jóvenes han tenido que salir como sea por las fronteras, incluso pasando el Darién. Eso es lo que nos ha motivado a trabajar y llegar a la Asamblea Nacional para fiscalizar lo que no se está haciendo por el pueblo, y luego también nosotros vamos a trazar las leyes que necesita el país. Hablemos justamente de algunas de las propuestas que tiene Unidad Popular, Henry, acerca, por ejemplo, de bajar el IVA al 10%, que suena bastante bien. Pero ¿qué tan real es? ¿De dónde van a sacar entonces los recursos para todo lo que se requiere en nuestro país? A veces parece que se hacen propuestas lo más populistas para llegar a quienes vayan a votar, pero bajar nuevamente al 10%, ¿es realmente posible? Desde luego. Aquí nosotros debemos decir 3.750 millones de dólares no están entrando al servicio de rentas internas, 2.500 millones de deudas directas y 1.550 de deudas impugnadas. Eso a los grupos de poder tradicionalmente se les ha perdonado, y todas las bancadas que han ingresado a la Asamblea Nacional se han puesto de acuerdo para perdonarles las deudas, poniendo de que estos son incentivos a la producción, incentivos a la reactivación económica.
pero no han pensado en la reactivación económica de quienes generan 8 de cada 10 empleos. Estos son las pequeñas y medianas empresas. Precisamente nosotros esos recursos los vamos a invertir con un crédito de $2.000 millones al 2% de interés y 2 años de gracia. Esto para reactivar las pequeñas y medianas empresas. Además, hemos sido enfáticos en decir, mientras no se pague la deuda social, no vamos a pagar la deuda externa. Vamos a declarar una moratoria de la deuda externa y con eso vamos a destinar $8.500 millones a lo urgente. Y esto, $4.000 millones, vamos a invertirlos en la obra pública, en la reactivación de hospitales, en el fortalecimiento de la infraestructura educativa, en caminos de primero, de segundo, de tercer orden, en caminos vecinales, en sistemas de riego, para reactivar la economía. De acuerdo, nosotros, Henry. Gobierno de Jorge Escala, vamos en los 4 años de gobierno a garantizar 500,000 empleos directos. Ahora, perdón, solo al abogado Mario Ruiz, usted era parte del ala rebelde de Pachacutic. Vimos un Pachacutic resquebrajado, dividido, fuertemente dividido en la asamblea anterior. Vimos también lo que ocurrió con Guadalupe Llori, el triste paso de Guadalupe Llori por la presidencia de la Asamblea Nacional, lo propio con Virgilio Sequicela. También hemos visto el caso de Peter Calo, a quien usted lo ha respaldado insistentemente, lo respaldó insistentemente. Ahora vemos también que hay una investigación adicional en contra de Peter Calo. ¿Cómo van a manejar esta supuesta unión? Y digo supuesta porque hemos visto los partidos con muy poca estructura, con muy poca organización, y ese es el caso de Pachacutic en su momento. Hoy usted por Centro Democrático, pero la situación no podría cambiar tampoco tanto cuando no hay una estructura de fondo. Bueno, usted ya lo ha dicho cosas que son verdad y cosas que no son verdad. ¿Cuál no es verdad? Por ejemplo, que yo he estado respaldándole a Peter Calo hasta el último momento. No hasta el último, pero lo respaldó. Usted tiene que recordar primeramente que yo fui parte del ala rebelde de Pachacutic cuando se pretendió doblegar la bancada a que pasen las leyes de Guillermo Lasso por pasazo. Ahí me declaré rebelde junto a otros 8 asambleístas. Claro, de hecho, Guadalupe Llori se alineó al gobierno. Por eso, y yo fui parte de los asambleístas que destituyó a Guadalupe Llori. Frente a partidos y movimientos con muy poca estructura. No le escucho. Estamos frente a partidos y movimientos políticos, en ese momento Pachacutic, pero con muy poca estructura, sin una esencia política. Si puedo hablar, le escuchamos. Yo le explico. Sí, le escucho. Le escuchamos. Sí, yo le digo, cuando yo me declaré rebelde y formé el ala rebelde, fue por eso, porque Guadalupe Llori pretendió doblegar la bancada hacia el gobierno y tenía otras intenciones. Yo fui parte de los asambleístas que dio los votos para que le destituyan a Guadalupe Llori, por eso. En segundo lugar, eso es una cosa, y otra cosa es que hubiéramos tenido que pasar a ser la cola del correísmo, pues. Y atrás de que dar los votos para que se cumpla la agenda de ellos. Si la muerte cruzada se dio precisamente porque ellos pretendieron llevar a elecciones anticipadas siempre, con la complicidad de ciertas organizaciones sociales políticas, dirigentes de ciertas organizaciones políticas que no midieron, y medios de comunicación, que se subieron en esa camioneta y en esa línea discursiva del correísmo. Vamos a la destitución de Lasso, sabiendo que no hay tal destitución desde que existe la muerte cruzada en la Constitución del 2008. Si esos lo sabían todos y nosotros lo sabíamos, y por eso no queríamos dar los votos para esa supuesta destitución, porque era únicamente una patraña para llevarle al pueblo ecuatoriano a elecciones anticipadas, elecciones anticipadas que se dieron, $113 millones que se ganaron o se gastaron impunemente. Reniega usted, doctor Ruiz, del correísmo, pero Jimmy Jairal es un hombre muy cercano al correísmo. Vea, el hecho de que hayan hecho sus alianzas, ¿no? Leonidas Issa también. Entonces ahora sí vale. Que es cercano al correísmo. Pues. Entonces, aquí el problema de los medios de comunicación, los activistas políticos, es que están llevándole a esa línea discursiva al pueblo ecuatoriano, a creer que aquí solo hay correísmo y anticorreísmo, y el que no es correísta es novoísta. Pero el que menciona el correísmo ahorita es usted. Y eso no es así, pues. Y eso no es así. Aquí hay otras tendencias políticas que están en la mitad, que no son radicales. Y por eso el pueblo ecuatoriano les dio una elección. ¿Cómo se está en la mitad cuando hay dos
claras tendencias y dos claras posibilidades para estas elecciones? Porque eso permiten precisamente los medios de comunicación, pues. No les dan opción a otras alternativas o los perfiles presidenciables que se inscribieron. Estamos con 16 binomios, imagínense lo que es. Y no me pueden decir que el mejor perfil presidenciable que tiene la experiencia, la capacidad y que ha sabido manejar. Bueno, yo de los 16 no veo ninguno, pero por eso deberían haber propuestas serias por parte de los movimientos. Usted es parte de uno de los movimientos, usted estuvo ya en Pachacuti. A eso me refiero con una falta de estructura en las organizaciones políticas. Revisemos justamente eso, sus propuestas serias, porque hay que hablar de lo que viene a futuro. Claro. ¿Qué es lo que usted quiere hacer por el país? ¿Qué es lo que va a proponer? Sí, porque si me dicen que es lo que ha pasado en la asamblea anterior, yo fui el que aprobó y fui el ponente de las amnistías para 266 luchadores sociales. Pero yo fui el proponente. A ver, abogado Ruiz, disculpe que le interrumpa, pero estamos hablando de esas personas que causaron destrozos en la ciudad de Quito, que dañaron el patrimonio, que incluso quemaron la Contraloría y que se dieron ataques. Perdóneme, pero eso no es verdad. Es otra mentira. Sí, es el 80% de personas que salieron amnistiadas eran luchadores sociales de territorios, de Buenos Aires, de Ica, ¿Y quiénes son entonces los que quemaron la ciudad de Quito? Los que destrozaron la ciudad de Quito. Y siguen procesados. ¿Ya? Yo fui también el asambleísta que aprobó la ley de defensa del trabajador autónomo y comerciante minorista. Una ley que si le ejecutaran, beneficiara a 5 millones de ecuatorianos. A propósito de lo que usted menciona, abogado Ruiz, le recuerdo que en Buenos Aires domina la minería ilegal aún. Se retomaron lamentablemente actividades de minería ilegal ahí. Yo no sé cuánto realmente de la gente que está ahí. Y yo le pregunto, ¿quién tiene que cuidar eso? ¿El ejército, la policía o los bonaerenses? ¿Y cuántos son luchadores sociales de allí? Todo el pueblo de Buenos Aires es luchador social. ¿De qué viven los luchadores sociales de allí? El pueblo de Buenos Aires es luchador social, es defensor de la naturaleza. Hemos visto y a ellos en otras actividades en las imágenes. A ellos no les corresponde luchar que no haya minería ilegal, cuidar que no haya minería ilegal. Pero a muchos tampoco les corresponde ser parte de la minería ilegal. ¿Sabe a quién le corresponde cuidar que no haya minería ilegal? Es al ejército, a la policía. En vez de estar correteando guaguas y quemando guaguas, deben cuidar que no haya minería ilegal. Ahora, eso le corresponde al ejército. Candidato Guatemala. Candidato Guatemala, sobre este tema que creo que es importante, doctor, le pido un minuto, por favor. Henry nos está monopolizando el doctor Ruiz la palabra. Henry, sobre esto de la minería ilegal, ¿usted coincide con lo que ha mencionado el abogado Ruiz respecto a los luchadores sociales, la situación en Buenos Aires, por ejemplo, uno de los sitios más críticos donde la minería ilegal está allí? Eso no se puede ocultar, y yo no sé si todos los que están ejerciendo o siendo parte de la minería ilegal son luchadores sociales. La minería ilegal se ha transformado en el brazo económico del crimen organizado, y es Vox Populi que los cargamentos que salen con material aurífero van y se procesan en el sur del país, y ahí precisamente estas plantas procesadoras cuentan con casi vigilancia nula del Estado. La ARCOM se ha hecho de la vista gorda. Entonces, aquí también nosotros tenemos que auditar lo que está pasando en el tema de ARCOM y en las empresas mineras, y eso tiene que devolverse al Estado. Pero también nosotros hemos sido enfáticos en plantear que hay que hacer un análisis de todos los que son las concesiones mineras. En el caso de la provincia de Imbabura, buena parte del territorio está concesionado a empresas mineras. De la misma manera, el Estado tiene que controlar, tiene que cuidar, y una vez más es fundamental que tengamos mandos que sean responsables con estos anhelos de tener seguridad. Los recursos tienen que estar administrados para los ecuatorianos, y hay que entrar con mano firme contra el crimen organizado y todas las actividades donde se genera el lavado de activos. Si es que hay minería artesanal, habrá que catastrarlas, legalizarlas, pero si es que hay de por medio el crimen organizado y esta minería ilegal, tal como se ha hecho análisis
a nivel nacional e internacional están convirtiéndose en el brazo económico del narcotráfico, pues evidentemente el Estado tiene que tomar el control de todas esas áreas. Bueno, y antes de finalizar, quisiera hacer una pregunta breve a ambos, porque ambos son candidatos por la provincia de Imbabura. En muy breves palabras, porque ya estamos con el tiempo muy corto, quisiera saber qué van a impulsar desde la Asamblea a favor de la provincia. Bueno, en nuestro caso nosotros hemos planteado que vamos a trabajar por la reactivación económica y hablamos del crédito del 2%, $2.000 millones a 2 años de gracia, pero también esto va a servir para impulsar áreas estratégicas como el turismo, la agroindustria. Vamos a trabajar para devolverle los caminos vecinales para que haya buenos accesos y sobre todo vamos a apoyar a la juventud. Hemos sido enfáticos en decir que esos $13 millones de los cuales el presidente está utilizando en campaña deben ser utilizados para impulsar el primer empleo de los jóvenes, para que se empleen en áreas del servicio local. El emprendimiento, la agricultura, el turismo van a ser respaldados. La juventud, vamos a legislar, vamos a ser el gobierno que les va a devolver el 6% del Producto Interno Bruto para la educación y el 4% del impuesto del PIB para la salud. Vamos a trabajar en la investigación. Abogado Ruiz. Los jóvenes y con el futuro del país. Abogado Ruiz, cerremos con usted entonces. Con mucho gusto. A ver, yo no necesito decirles qué voy a ir a presentar, yo ya tengo presentado. Yo tengo presentado un proyecto de reformas a la ley de turismo para que precisamente se reactive la economía de Imbabura y del país a través de esta área y no estar queriéndole meter la mano solo a los recursos naturales. 1, 2, tenemos presentado el COSAL, que hay que seguir trabajando para que se active la agroindustria de las provincias del país, especialmente de Imbabura, para que a través de la agroindustria se dé trabajo a tanto joven que ahora está sin trabajo. Fiscalizar, desde luego, yo dejé fiscalizando. Lo que dice Henry tiene razón. Aquí gran parte, más del 50% del territorio imbabureño está concesionado a empresas mineras que les gusta acusar de minería ilegal o mineros ilegales a quienes defienden la naturaleza para que ellos hacer todos sus negocios. Y yo tengo fiscalizado eso, yo tengo que seguir fiscalizando eso, tengo que seguir fiscalizando lo que ha pasado con la telefonía celular. La telefonía celular está prorrogada, Claro y Movistar están aquí 2 años con prórroga, eso se tenía que terminar en el 2023 esa concesión y no lo han hecho y esa prórroga a alguien le está beneficiando de ahí, del gobierno que tiene panas ahí, ahora asambleístas que quieren llegar por el gobierno, por el arrastre y que antes entraron por otra organización política. Entonces, eso se tiene que ir a fiscalizar porque de ahí se tiene que sacar la plata para la reactivación económica. Y la última, obviamente se tiene que ir a conformar una comisión especial que audite la deuda externa. Efectivamente, aquí están diciendo vamos a ofrecer caminos vecinales, alcantarillado, etcétera, como asambleístas. Yo no. El gobierno de Guillermo Lasso dejó acabando el país, pero la gente que estaba atrás de Guillermo Lasso ahora está atrás de Daniel Noboa haciendo los mismos negocios y mejores negocios. Entonces, nosotros tenemos que ir a fiscalizar lo que ha pasado con los tenedores de los bonos de deuda externa para que veas quiénes son pues esos tenedores de la deuda externa, cuánto se debe al Fondo Monetario Internacional, cuánto se debe al BID, cuánto se debe a China y poder ir a una reestructuración de esta deuda y pues dejar de pagar tanto que se está pagando, $8.500 millones este año, el otro año $10.000 millones, y ningún gobierno va a poder reactivar la economía, paga y paga. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir a hacer eso. Y efectivamente, con la propuesta de Jimmy Jairala, con él en el gobierno y nosotros fiscalizando, eso va a pasar. Vamos a llevar nuevamente la voz de Imbabura a retumbar en la Asamblea Nacional, a que haya un imbabureño, un asambleísta que trascienda a nivel nacional, como lo hicimos en 2 años de administración cuando nosotros estuvimos. Nosotros no estamos para levantar las manos conforme a un líder político nos diga desde el otro lado del océano o desde Carondelet o desde cualquier lado. Nosotros sabemos lo que le conviene a nuestra provincia y por lo tanto
esa conveniencia es lo que buscamos. Para eso volvemos a la Asamblea Nacional, para construir una provincia, particularmente en el caso de Imbabura, construir una provincia próspera, productiva y con empleo y segura. Y abogado eso Ruiz, ya lo hicimos. Abogado Ruiz, solo para cerrar, porque creo que es importante también mencionar esto. En febrero del 2022 se había presentado una denuncia en su contra por presuntos nexos con la minería ilegal. ¿Y esta denuncia en qué paró? Eso fue en el 2021. La empresa Hanrine de Buenos Aires, como denunció a medio pueblo de Buenos Aires, de todo lado, al que le caía mal, al que no le dejaba entrar, ya era minero ilegal. ¿Y en qué terminó eso? Denuncia. Revisen. Nada, en el archivo, pues ¿en qué más va a quedar si no tienen nada? No tienen una sola prueba. ¿Qué se inventaron? Un cuadernito poniendo ahí que le han dado tanto plata a los mineros ilegales al abogado Mario Ruiz, y supuestamente ese cuadernito se encontraron los militares y eso cogieron. O sea, se encontraron ellos mismos, los mismos mineros se pusieron en conocimiento del destacamento de militares. Importante que lo aclare, abogado entonces, Ruiz. Vean, aquí está este hombre honesto, aquí con la frente en alto, sigo caminando por las calles de Imbabura, sigo sin deberle a nadie, ni a nadie, y por eso tengo la cara para volver a pedir el voto al pueblo imbabureño. Gracias nuevamente, gracias al abogado Mario Ruiz, candidato a la Asamblea Nacional por Centro Democrático, además de Henry Guatemal, candidato a la Asamblea por Unidad Popular. A ambos, gracias por presentar sus propuestas y por dar respuesta a las consultas de nuestro equipo, María Carmen, y por supuesto a mi nombre. Gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos este rato inmediatamente a una cadena nacional. Volvemos con Notimundo Estelar enseguida. Espacio solicitado por la Secretaría General de Comunicación.